Buenos días, hermanos en Cristo. El Ministerio de Familias Caminando de la mano de María hacia Jesús les saluda esta mañana. También les queremos dar las gracias por todos los comentarios, buenos y malos también que han puesto en el video anterior. Y pues aquí, ¿verdad?, compartiendo con ustedes otra vez la palabra de Dios, aprendiendo más de nuestra fe católica. Esta mañana voy a compartir con ustedes 3 momentos de la gracia de Dios, que son el perdón, liberación y sanación. Hoy nada más vamos a mirar lo que es el perdón. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la preciosa sangre de Jesús. Preciosa sangre de Jesús, precio infinito de nuestra redención, bebida y limpieza de nuestras almas. Tú intercedes sin cesar por tu pueblo ante el trono de infinita misericordia. Desde lo profundo de mi corazón yo te adoro, Jesús. Quiero en todo lo que yo pueda reparar los insultos y ultrajes que tú recibes de los hombres, especialmente de los que blasfeman de ti. ¿Quién no podría venerar esta sangre de valor infinito? ¿Quién no se siente inflamado de amor hacia Jesús que la derramó? ¿Qué hubiera sido de mí de no haber sido redimido por esta divina sangre? ¿Quién la extrajo de las venas de mi Salvador? Esto fue en verdad obra de amor. Oh amor infinito, que nos diste este bálsamo, un bálsamo inapreciable que emana de la fuente de infinito amor. Concede que todo corazón y toda lengua rinda alabanza y gracias ahora y siempre. Amén. Pues sí, hermanos, vamos a comenzar el tema de hoy. Vamos a comenzar con la reconciliación cristiana. Dice, la reconciliación es una palabra usada en una variedad de circunstancias o experiencias de nuestras vidas. Hay, por ejemplo, la reconciliación entre dos hermanos de familia que piden perdón después de una pelea, o un acuerdo que logran dos países enemigos después de una larga guerra. A veces hay arrepentimiento, pero no siempre. Lo que hay es una reconciliación o un acuerdo humano que ayuda a evitar un futuro rompimiento. La Iglesia Católica usa la palabra reconciliación en un sentido más estricto, que siempre incluye arrepentimiento. Se refiere al sacramento de la confesión, también llamada penitencia. Aunque en la práctica usamos los 3 nombres, en referencia al sacramento del más común es el sacramento de la reconciliación. Muchas son las citas bíblicas en que Jesús habla de perdón, pero ninguna es tan importante como la de Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, donde Él mismo nos enseña a orar. El Padre Nuestro es una oración de acción y de alabanza al Padre. En ella pedimos la voluntad del Padre. Pedimos el pan del día, la Eucaristía, y quizá lo que nos compromete más que todo es el pedir perdón por el mal que hemos hecho. Pero así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal, esta oración de acción termina con una petición al Padre. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Esta palabra, liberación, es otro nombre que usamos para el sacramento de la penitencia, el sacramento de liberación. El sentido de la palabra liberación también es muy amplio, especialmente desde el tiempo de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia. Desde aquella conferencia, la teología de la liberación está aplicada a muchas circunstancias, hasta a la liberación de un país. Quiero clarificar en este artículo el sentido sacramental de la palabra, la liberación del pecado, y con énfasis
especial en la liberación del maligno, como pedimos diariamente en el Padre Nuestro. No quiero decir que este tipo de liberación es el más importante, sino quiero explicar por experiencia el proceso necesario para lograr liberación y tratar de clarificar algunos malos entendidos de lo que es la liberación de un espíritu maligno. Hay en el sacramento de liberación dos sentidos principales de la acción de Jesús en cuanto libera. Él es liberador de la esclavitud del pecado y también del engaño del demonio. Estos dos tipos de liberación serán tratados en los capítulos siguientes. Basta aquí nombrarlos para clarificación del nombre que damos frecuentemente al sacramento de reconciliación, es decir, liberación. En la celebración del sacramento, especialmente durante el momento de confesar los pecados y recibir la absolución del presbítero, se realiza liberación en sentido más definido. Fue en un momento así cuando Jesús instituyó este sacramento. Sopló sobre los discípulos: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados, queden atados. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. El sentido institucional de este sacramento es aún más claro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 18 al 19. Después de decirle a Simón que es dichoso, le dice Jesús: tú eres Pedro, y sobre ti voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo quedará desatado en el cielo. La institución de este sacramento quizá es la respuesta del Padre a la petición del mismo Jesús en su oración al Padre: y no nos pongas a prueba, sino líbranos del mal. Un tercer nombre que damos a este maravilloso sacramento de la penitencia es el sacramento de sanación. Muchos son los ejemplos de sanación en el Nuevo Testamento, y muchos tienen una relación directa con el pecado. Por ejemplo, cuando Juan relata la historia de un hombre que nació ciego, dedicado todo el capítulo 9 a este evento, comienza con una pregunta de los discípulos: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? Porque tuvieron algún pecado sus padres, o por el pecado mismo? Jesús le contestó: ni por su propio pecado, ni por el pecado de sus padres. Fue más bien para que él se diera cuenta y se muestre que Dios puede hacerlo. Después de sanar al ciego, causando un escándalo entre los fariseos porque intencionalmente lo hizo en día sábado, día de descanso, Jesús se reveló lo que Dios puede hacer. Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los que ven se vuelvan ciegos. Eso está en Juan capítulo 9, versículo 39. Para poder clarificar mejor lo que sucede en el proceso de reconciliación, quiero explicar con más detalles las tres palabras mencionadas: perdón, liberación y sanación. Prefiero hablar de tres momentos de la gracia de Dios en el sacramento, es decir, el momento de perdón, cuando Jesús perdona a la persona; el momento de liberación, cuando Jesús desata a la persona; y el momento de sanación, cuando pasa su mano sanadora sobre la persona, curando todos los recuerdos malos del pecado y sanando todas las heridas causadas por la experiencia durante y después del pecado. Esta última acción es la que ayuda a la persona a no repetir el pecado después de haber sido liberada. Esto es liberación total de un hábito de pecado que quizás tenía a una persona esclavizada por muchos años. A todo este proceso yo lo llamo reconciliación. Entonces entramos en el número 1, que viene siendo el perdón. Esta fue la introducción para explicar un poco los tres momentos de gracia.
perdón unos a otros. En Santiago, capítulo 5, versículos del 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confiésense unos a otros sus pecados y lloren por otros para ser sanados. Palabra de Dios. Restablecer relaciones. El primer momento de la gracia de Dios que actúa en una persona es cuando la persona decide pedir perdón al Padre. Aunque este momento es simplemente el comienzo de un proceso de reconciliación, la persona que pide perdón y tiene la intención de confesar su pecado ya está en camino de ser sanada. El Señor nos invita primero a pedir perdón y perdonar a los demás. Es el comienzo de restablecer relaciones entre personas y entre ellas y Dios. Así es como Jesús actuó con la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan capítulo 4 versículos del 1 al 42. Primero comenzó a establecer una relación sana con ella. Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». La mujer quedó sorprendida, no por lo que le pidió Jesús, sino porque ese judío se atrevió a hablar con ella, una samaritana. Sabiendo bien que los judíos no tienen trato con los samaritanos, ella respondió: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?» La mujer no entendía la profundidad de las palabras de Jesús. Él estaba haciendo algo más que establecer una relación entre dos personas. Él estaba sembrando reconciliación entre dos pueblos, dos razas que no tenían trato. Para iniciar el proceso, Jesús comienza a revelar su identidad. Le dijo: «Si supieras lo que Dios da y quién es el que está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva». Jesús está identificándose, estableciendo su autoridad como Mesías. Es Él quien tiene autoridad y poder para restablecer relaciones rotas. Y la primera relación rota era la de ella con su Dios. Para lograr esto, le prometió agua viva, para que nunca volviera a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna. Cuando ella pidió esa agua, Jesús fue al grano, es decir, a la relación adúltera que ella tenía con varios hombres, y le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve acá». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. Es cierto lo que has dicho». Jesús estaba poniendo las condiciones para recibir el agua viva, es decir, arregla las relaciones de tu vida y recibirás una gracia especial para poder vivir una vida nueva. Supongamos que la señora arregló la situación matrimonial porque ella descubrió al Hijo de Dios, el que perdona los pecados. Cuando ella dijo a Jesús: «Yo sé que va a venir el Mesías y cuando Él venga nos lo explicará todo», Jesús le dijo: «Ese soy yo, el mismo que habla contigo». Desde ese momento comenzó ella a proclamar la llegada de Jesús, el Mesías. Seguro que fue perdonada de sus pecados y comenzó una vida nueva. Hasta experimentó una sanación de la relación entre razas, los judíos y samaritanos. Todo es posible cuando confiamos en esa persona de Dios que tiene la autoridad de perdonar los pecados y restablecer relaciones. Esto es lo bello del sacramento de la reconciliación, donde el perdón es el comienzo de un proceso hacia una vida nueva. La condición que Jesús presentó a la mujer samaritana para ser perdonada, es decir, arreglar la condición con su marido, es la misma condición que nos ofrece a nosotros en el sacramento de la reconciliación. Él exige perdón ante todo. Antes de todo, normalmente no habrá liberación y sanación hasta que haya un perdón verdadero. Perdón pedido por nosotros,
por nuestros propios pecados y el perdón por los que pecaron contra nosotros. Sucede muchas veces que una persona no puede simplemente perdonar a otra que le hizo daño, pero el Señor exige todo, como hizo con la samaritana y como nos enseñó en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, en la misma manera que yo perdono a mis ofensores, Padre, perdóname a mí. Si yo no puedo perdonar a mi enemigo, por favor no me perdones a mí tampoco. Poder perdonar es una gracia de Dios. Cuando una persona no es capaz de perdonar a otro humanamente, debemos orar por la gracia necesaria para superar este obstáculo. La iniciativa de perdonar a nosotros mismos también viene de Dios, como la iniciativa para poder perdonar a otros. Todo es gracia de Dios, que nos permite tener un encuentro personal con Jesús y así comenzar un proceso de reconciliación y liberación total. Hay personas que simplemente no pueden lograr una liberación de pecado, de un hábito de pecado o de un vicio, algo que quiero tratar en el capítulo siguiente. Estas personas quizá confiesan los mismos pecados cada semana o cada mes, pero siguen repitiendo y cometiendo los mismos pecados. Puede ser que su problema sea que no pueden perdonar o no pueden arreglar la situación o el ambiente en que viven. Siguen tratando de vivir según la corriente del mundo en vez de buscar el camino de Dios. Sería como una samaritana que no quiso dejar al hombre que no era su marido. Las condiciones del Señor son claras. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él tiene las palabras de vida eterna. Él quiere perdonarnos y ayudarnos a perdonar. Para lograr esto debemos celebrar el sacramento de la reconciliación y el primer momento de esta gracia vamos a experimentar el perdón de Dios. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 16, confiésense y oren por otros y sus pecados serán sanados. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Pero para poder ser sanados debemos experimentar el proceso completo que Jesús nos ofrece. No debemos quedarnos satisfechos con el solo perdón. Debemos dejar que el Señor nos libre y nos cure de todas las heridas de nuestros pecados y así ser hombres sanados en su totalidad. Así como los hombres dijeron a la mujer samaritana, después de haber tenido un encuentro también con Él, podemos decir, ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Hay una sentencia para las personas que comienzan una vida nueva en el Espíritu Santo. De querer brincar de una sencilla experiencia del Espíritu en el curso básico a una sanación rápida sin reconciliación o sin experimentar una liberación necesaria. Es fácil perdonar con los labios, pero meditar profundamente para descubrir las áreas de la vida que necesitan liberación es un paso difícil para la mayoría. O cuando estamos dispuestos a perdonar, pero ponemos límites al poder de la oración y limitamos también el número de las veces que debemos perdonar. Pedro, por ejemplo, quizás sabiendo que el número 7 significa perfección en el Antiguo Testamento, quiso poner el límite a 7. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano? Si me hace algo malo, ¿hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 22. Jesús sabía jugar con números también y quitó el límite, que es el número 7. Es decir, en cuanto al número de veces en que uno debe perdonar, no hay límites, porque perdonar es una acción permanente. Para llevar a Pedro a la realidad, Jesús inmediatamente le ofreció la parábola del funcionario que no quería perdonar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18,
versículos del 23 al 35. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Cuando el rey quiso hacer cuentas con sus funcionarios, uno de ellos se arrodilló delante del rey y le rogó: Señor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo, que le debía una pequeña cantidad de dinero. Le agarró por el cuello y comenzó a ahogarlo, diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Quizá nuestra falta de perdón no llega a este extremo, pero en casi todos hay una persona o una acción de alguien que no podemos perdonar. Es común escuchar a alguien decir: yo puedo perdonar a todos, pero a mi tío imposible. Después de lo que él me hizo, yo simplemente no puedo y creo que Dios me entiende. Dios le entiende, es verdad, pero no acepta su conclusión. No hay excepción cuando se trata de perdonar. Cuando el rey se informó de todo lo sucedido, mandó llamar al funcionario y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión contigo. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. No quiero dar énfasis al castigo de la parábola, pero quiero enfatizar la importancia de perdonar a todos y en todo momento, si no quedara un obstáculo cuando necesite liberación o sanación de algo. Uno de los obstáculos más comunes que encontramos en el ministerio de sanación es el pecado de guardar rencor. Tan difícil es dejar el rencor, y quizá aún más aquí en Latinoamérica, donde la vida familiar está dañada por las relaciones extramatrimoniales, o donde hay tantas muchachas que han sido molestadas por un tío o compadre, etc. En estos casos el proceso es lento. Pero aún más importante, aquí también experimentamos la importancia de los dones espirituales, especialmente interpretación de lenguas. Muchas veces el enfermo ni reconoce el obstáculo que no le permite ser sanado por medio de los dones del Señor. El Señor nos guía para encontrar la dificultad. No es que Él revele el pecado, Él más bien respeta los secretos y la vida privada de las personas, pero revela la necesidad de confesarse con un sacerdote, y muchas veces viene a la mente de la persona enferma el pecado o el problema que debe confesar. Si la persona no se confiesa, normalmente sigue enferma, y quizás su enfermedad vuelva a ser el castigo de su propia vida, no metida en la cárcel como el compañero del funcionario, pero encarcelada en su propio pecado, atada con su propia atadura. Para poder ser perdonados debemos reconocer nuestros pecados y confesarlos. San Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículos del 9 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo. Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso, y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Con una actitud así sería hipócrita pensar que el Señor va a sanarnos. Si puede ser válida una confesión en estas circunstancias, Pablo dice a los Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Echen fuera la amargura, las pasiones, los enojos, los insultos y toda clase de maldades. Sean buenos y comprensivos,
unos con otros y perdónense unos a otros como Dios les perdonó a todos ustedes en Cristo. Como hijos de Dios tenemos el derecho de ser libres de toda atadura. Debemos reclamar la promesa de agua viva, cumpliendo las condiciones puestas por el mismo Señor cuando Él estableció su iglesia, es decir, perdonar y ser perdonados, con una sincera reconciliación y confesión de pecados. Podemos decir con Pablo, Dios nos libró del poder de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo, porque nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14. Pues sí, hermanos, miramos ahora lo que viene siendo el perdón, ¿verdad? Para reflexionar, ya les di varias citas bíblicas, las cuales pueden anotar y ustedes estarlas tomando de su libro, de su Biblia, de su palabra de Dios, para estarlas reflexionando. Y pues es un trabajo de diario para todo cristiano, ¿verdad? Reconocernos pecadores y hacer siempre ese acto de contrición y mirar en qué estamos fallando, ¿verdad? Porque somos muy prontos para juzgar y pensar, el hermano está mal, y a veces a lo mejor hasta echar al infierno a alguien más, ¿verdad? Pensar que esta persona se va a condenar, sin nosotros mismos fijarnos en nuestras acciones y en lo que nosotros estamos haciendo, y es a lo que estamos llamados. La palabra de Dios, a eso es lo que nos llama. Cuando escuchamos la palabra de Dios me está hablando directamente a mí, me está reconciliando a mí, me está reprendiendo a mí. No puedo decirles que es a ustedes, ¿verdad? Porque cada quien sabe dónde Dios les está llamando y cómo Dios les está llamando en su problema, en su dificultad, en su vicio, en su pecado. Igual para mí, ¿verdad? Entonces estamos trabajando y aprendiendo cómo el Señor es grande y misericordioso y un Padre amoroso para todos nosotros y siempre espera nuestro regreso, como el Hijo pródigo. Pues hermanos, les doy las gracias por haber escuchado y por seguir sintonizando este ministerio, y pues les pedimos que sigan orando unos por otros por esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Por esta pandemia que todavía estamos en cuarentena, por todo el país, por estos gobiernos, para que tengan esas mejores decisiones para el país y también ellos doblen rodilla y pidan perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios todos, ¿verdad? Porque todos hemos fallado y todos estamos ofendiendo a nuestro Dios con nuestras acciones. Entonces los dejo pues esta tarde, que Dios les bendiga y pues que sigan disfrutando este día. Pues no olviden seguir rezando su rosario y ofreciendo todas esas peticiones por todas las necesidades del mundo entero, enfermos, sin necesidades, problemas en nuestras familias. Que Dios les bendiga y que pasen buena tarde.